En los últimos meses, algo inesperado ha comenzado a manifestarse en nuestra estrella. El Sol, que durante décadas recientes había mantenido un comportamiento relativamente estable y tranquilo, ahora muestra señales de inquietud que sorprenden incluso a los especialistas más experimentados. Las manchas solares, esas regiones oscuras que aparecen en su superficie, han emergido con una rapidez que supera las previsiones más optimistas. Además, las tormentas geomagnéticas, esas violentas perturbaciones del campo magnético terrestre causadas por la actividad solar, han alcanzado intensidades poco habituales. Varias eyecciones de masa coronal, grandes nubes de plasma lanzadas desde el Sol, han superado todo lo que los modelos científicos habían anticipado. Es como si el corazón de nuestro sistema solar hubiera decidido latir con mayor fuerza y rapidez, enviando un pulso energético que recorre el espacio y que, tarde o temprano, nos llega hasta la Tierra. Este fenómeno está enmarcado en el conocido ciclo solar, que dura aproximadamente 11 años. Cada ciclo se compone de una fase de ascenso en la actividad, un máximo de intensidad y luego un declive gradual. Esta regularidad, por mucho tiempo, brindó a los astrónomos un marco seguro para predecir con cierta confianza el comportamiento de nuestra estrella en cada etapa del ciclo. Sin embargo, los datos más recientes están alterando esa sensación de estabilidad, porque el Sol ha despertado con un vigor e intensidad que nadie esperaba todavía. Para muchos científicos e investigadores, este despertar se interpreta como una señal clara de que los próximos años podrían presentar un máximo solar mucho más activo y potente que los que hemos visto en las últimas décadas. Y, casi como si la naturaleza jugara con una sincronía deliberada, justo en este momento, un visitante especial proveniente de otro sistema estelar se aproxima hacia su punto más cercano al Sol, conocido como superhelio. Este visitante no es un cuerpo común dentro de nuestro sistema solar, se trata de un cometa con una trayectoria que no tiene retorno, un viajero interestelar que cruza nuestro vecindario cósmico de forma fugaz. Su nombre se ha vuelto familiar en la comunidad astronómica, 3I Atlas. Imagina por un momento la magnitud de esta coincidencia. Por un lado, una estrella que comienza a mostrar un rostro más feroz, más impredecible, y por otro, un viajero que nunca volverá, atravesando nuestro sistema solar justo cuando las condiciones parecen más intensas que nunca. No hay hasta ahora evidencia de que estos dos fenómenos estén relacionados ni prueba alguna que indique que uno influye en el otro. No obstante, en el relato cósmico que compartimos, esta coincidencia tiene un significado que trasciende la matemática y la ciencia. Porque el cielo, más que un lugar para observar, es un escenario para contar historias. Lo que sucede en este preciso momento se presenta como un misterio compartido entre dos protagonistas que rara vez coinciden en el tiempo y el espacio. El Sol, cuando se agita, nos recuerda lo frágil que es nuestra vida, tan dependiente de una tecnología vulnerable. Una tormenta solar que apunte hacia la Tierra tiene el potencial de alterar las comunicaciones globales, dañar satélites, interrumpir sistemas eléctricos y hasta poner en peligro misiones espaciales que orbitan alrededor nuestro. Sin embargo, al mismo tiempo, este cometa interestelar es un regalo irrepetible para la ciencia. A diferencia de los cometas habituales, que se mantienen ligados al Sol en órbitas repetidas, este objeto no volverá jamás una vez que haya pasado por nuestro sistema. Representa un fragmento de otro tiempo, y otro lugar que ahora se ofrece a nuestra observación durante unos meses, para que podamos aprender de él. Así, dos fenómenos separados, pero simultáneos, convergen en una sola narrativa fascinante, el despertar vigoroso de nuestra estrella, y la llegada de un forastero extraño y único. Juntos conforman el telón de fondo de una historia que apenas estamos comenzando a entender. Lo que se avecina no es un acontecimiento común ni habitual. Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, el cielo se ha llenado de visitantes especiales, asteroides que pasan cerca de nuestro planeta, cometas que asoman tímidamente, y entre todos ellos, un viajero interestelar que destaca por encima de los demás, 3I Atlas. Este cometa no es uno cualquiera, su composición química desconcierta a los expertos, su brillo verde cautiva y las anomalías que presenta lo convierten en un objeto único, muy distinto a todo lo que conocemos hasta ahora. Mientras tanto, nuestro Sol no se queda atrás. Está incrementando su actividad con una fuerza inesperada, como si respondiera silenciosamente a una presencia que se acerca desde la oscuridad del espacio profundo. La ciencia, con su paciencia y rigor, nos recuerda que estas situaciones son coincidencias naturales. El máximo solar se produce cada 11 años, y este ciclo simplemente ha resultado ser más intenso de lo previsto. Los cometas interestelares, aunque son visitantes raros, forman parte de la dinámica ancestral y natural de nuestra galaxia. Son fragmentos expulsados de otros sistemas estelares que, de manera ocasional y silenciosa, cruzan el nuestro. Aunque no hay una relación causal demostrada entre el aumento de la actividad solar y la llegada de estos viajeros cósmicos, eso no disminuye la fuerza de la historia que narramos. Porque lo que realmente captura la atención, más allá de la estadística y la ciencia, es la sensación de estar presenciando algo irrepetible, un Sol despierto y vibrante, y un cometa procedente de otro Sol, compartiendo un mismo escenario temporal. Visualicemos la escena desde lejos, desde un punto donde podríamos observar el sistema solar con perspectiva.
Veríamos a nuestra estrella lanzando llamaradas intensas, mostrando más manchas solares de lo habitual, y rodeada por un viento solar denso y vigoroso. Desde otra dirección, observaríamos acercarse un cometa brillante, cuya cola verdosa se extiende con gracia, como un velo que arrastra consigo los secretos profundos de su origen lejano. Dos luces en movimiento, dos fuerzas distintas convergiendo en una danza cósmica que parece perfectamente coreografiada para este momento único. Esa visión dota al relato de un aire de destino y conexión, invitándonos a maravillarnos ante fenómenos que, aunque separados, despiertan juntos una profunda curiosidad en nosotros. Este es el inicio de nuestra exploración conjunta. En los siguientes capítulos nos adentraremos en cómo se mide la actividad solar, qué efectos tiene esta en nuestro planeta, cómo se comporta un cometa interestelar cuando entra en nuestro sistema solar, y cuáles son las anomalías específicas que convierten a TRES y Atlas en un visitante tan extraño y especial. Pero antes de continuar, mantén presente esta idea: septiembre y octubre de 2025 son meses que no deberíamos considerar normales ni ordinarios. Son tiempos en los que el cielo se muestra más vivo, más inquieto, más dispuesto a recordarnos que el universo no es un escenario estático ni inamovible, sino una obra en constante movimiento, siempre en transformación. Y nosotros, desde este pequeño y frágil planeta azul, tenemos la fortuna y el privilegio de ser testigos de tan majestuoso espectáculo. El Sol, nuestro guardián cercano, se exhibe con un rostro renovado, más feroz y potente, mientras un viajero interestelar se acerca, brillando con un fulgor que difiere del de los cometas que conocemos en casa. Dos protagonistas, dos historias distintas que convergen para ofrecernos una oportunidad única, contemplarlos juntos, con la certeza de estar presenciando un evento poco común, una coincidencia cósmica que nos invita a levantar la mirada y a preguntar, en silencio, ¿qué nos está diciendo el universo? Cuando afirmamos que el Sol muestra una actividad inusual, no hablamos en términos metafóricos. Es un diagnóstico basado en mediciones extremadamente precisas, realizadas día tras día por astrónomos y físicos solares comprometidos con entender cada pulso, cada llamarada, cada cambio en la esfera luminosa que marca el ritmo de nuestra vida. Para comprender mejor este fenómeno, conviene recordar que el Sol no es una bola uniforme de fuego en combustión constante. Más bien, es una inmensa esfera de plasma, atravesada por corrientes internas y campos magnéticos complejos, y regida por ciclos que determinan su comportamiento y su temperamento. Este comportamiento sigue un ritmo regular, conocido como ciclo solar, cuya duración aproximada es de 11 años. Cada ciclo inicia en una fase de mínima actividad, cuando las manchas solares son pocas, y la superficie del Sol parece relativamente tranquila y serena. Cada ciclo solar comienza con una fase de mínima actividad, cuando en la superficie del Sol apenas aparecen manchas solares, y el astro se muestra relativamente tranquilo y calmado. Con el paso de los meses y años, la actividad va aumentando gradualmente, las manchas solares se multiplican, las erupciones se vuelven más frecuentes, y la energía que el Sol libera hacia el espacio crece con intensidad. Finalmente, se alcanza el máximo solar, el punto más activo y vibrante del ciclo, donde el Sol muestra su fuerza en plenitud. Tras este apogeo, la actividad comienza a descender, el número de manchas disminuye, y el Sol vuelve a entrar en una fase más apacible. Este ciclo de respiración cósmica, este latido repetitivo, ha persistido durante siglos, siendo confirmado en registros históricos y observaciones continuas. Sin embargo, la regularidad de estos ciclos no significa monotonía, cada uno tiene un carácter propio, una personalidad energética distinta. Algunos máximos solares son especialmente intensos, generando tormentas que iluminan los cielos terrestres con auroras brillantes, visibles incluso en zonas donde rara vez se observan. Otros máximos son más tímidos, casi discretos, como si el Sol estuviera en reposo. Para este ciclo actual, el número 25 desde que se comenzó a contar, los astrónomos esperaban una actividad moderada. Sin embargo, los datos recogidos en los últimos meses narran una historia diferente. Las manchas solares han aumentado mucho más rápido de lo previsto, y la intensidad de las erupciones ha sorprendido incluso a los especialistas. Los niveles de radiación y el viento solar son mayores que los modelados inicialmente, lo que indica que nuestro Sol está exhibiendo una actividad mayor, más impredecible y dinámica de lo esperado. Esta imprevisibilidad es precisamente lo que despierta un gran interés en la comunidad científica. Se presenta como una oportunidad valiosa para revisar diversos modelos, ajustar teorías existentes y profundizar en la comprensión de los complejos mecanismos internos que gobiernan a nuestra estrella. Para nosotros, que vivimos bajo su influencia, esta realidad es un recordatorio constante de que nuestra tecnología y vida cotidiana dependen, muchas veces de manera frágil, de un astro en constante cambio. Imaginemos lo que sucede durante una tormenta solar. Todo comienza con una erupción en la superficie del Sol, una llamarada gigantesca que expulsa enormes cantidades de energía y partículas cargadas al espacio circundante. Si esta masa eruptiva se dirige hacia nuestro planeta, lo primero que experimentamos son las auroras espectaculares, cortinas de luces verdes, rojas y púrpuras que dibujan mágicos arcoíris en el cielo nocturno. Pero, junto a esta belleza, vienen también riesgos significativos.
Las partículas liberadas pueden interferir con las señales de radio, perturbar las órbitas de los satélites, dañar sistemas eléctricos e incluso, en casos extremos, producir apagones masivos en ciudades enteras. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de hechos reales. El famoso evento Carrington de 1859 es un claro ejemplo histórico. En esa ocasión, los telégrafos de la época se incendiaron, las líneas eléctricas fallaron, y las auroras fueron visibles hasta en latitudes tropicales, una rareza absoluta. Hoy en día, en el siglo XXI, un suceso semejante tendría consecuencias aún más devastadoras. Vivimos en una era digital, donde no operamos con telégrafos sino con Internet, satélites de navegación, estaciones espaciales y una red eléctrica global que sostiene el pulso de nuestra sociedad. Cada incremento en la actividad solar nos recuerda lo vulnerables que seguimos siendo frente a los caprichos de nuestro Sol. Y es esta vulnerabilidad la que hace que la actividad solar actual sea tan relevante y digna de especial atención. Nuestro Sol está mostrando señales de inquietud, de movimiento acelerado, y eso significa que debemos permanecer alertas. Pero, ¿qué es exactamente lo que los astrónomos observan con tanto detalle? Para comenzar, las manchas solares son regiones oscuras en la superficie del Sol, más frías que su entorno, causadas por intensas concentraciones de campos magnéticos que impiden que el calor del interior acceda a la superficie. La cantidad y el tamaño de estas manchas se usan como un termómetro para medir el estado de nuestra estrella, indicadores clave que revelan cómo está latiendo el corazón del Sol en estos tiempos dinámicos. En los últimos meses, las manchas solares han crecido en tamaño y número de manera sorprendente, superando las expectativas para esta fase del ciclo. Junto a esto, se han registrado fulguraciones solares, enormes explosiones de energía que liberan radiación en todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos X. Varias de estas fulguraciones recientes han alcanzado las categorías más altas en la escala que los científicos utilizan para medir su potencia, mostrando un Sol particularmente energético y activo. Finalmente, están las eyecciones de masa coronal, vastas nubes de plasma que nuestra estrella lanza hacia el espacio. Algunas de estas eyecciones han sido tan intensas que lograron alcanzar la magnetosfera terrestre, desencadenando auroras en regiones donde, hasta ahora, estos fenómenos eran extremadamente raros. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué está sucediendo todo esto justo ahora? La respuesta aún no está completamente clara. Existen diversas hipótesis que buscan explicar este repentino despertar solar. Algunas hablan de fluctuaciones naturales, pequeñas variaciones en la dinámica interna del Sol que pueden hacer que un ciclo sea más activo que otro. Otros científicos sugieren que aún no comprendemos del todo los procesos magnéticos complejos que rigen estas dinámicas, y que cada nuevo ciclo solar representa una oportunidad invaluable para ajustar y afinar nuestras teorías. Sea cual sea la explicación definitiva, el hecho real es que estamos siendo testigos de un despertar del Sol más intenso de lo previsto, convirtiendo a nuestra estrella en la figura principal de esta temporada astronómica única. Para aquellos que observamos desde la Tierra, este fenómeno tiene un lado cautivador y fascinante. Las auroras boreales y australes, esos maravillosos despliegues de luz en el cielo, se han hecho más frecuentes y visibles incluso en lugares donde antes era casi imposible verlas. En ciudades a lo largo de Europa y América del Norte, miles de personas han levantado la vista hacia el cielo para contemplar cortinas de luz que ondean, casi como si fueran velos desplegados en un gran teatro cósmico. Para muchos, es la primera vez en sus vidas que experimentan un espectáculo tan grandioso. Y aunque detrás de estas maravillas se esconden riesgos tecnológicos considerables, también permanece abierta una ventana para conectar con la naturaleza en la expresión más sublime de su grandiosidad. La ciencia, fiel a su equilibrio, celebra esta oportunidad para recopilar datos y profundizar nuestro conocimiento. Pero, al mismo tiempo, advierte sobre la importancia de prepararnos para posibles consecuencias. Por ello, agencias espaciales, compañías eléctricas y gobiernos alrededor del mundo trabajan juntos en la creación de protocolos diseñados para minimizar el impacto de tormentas solares severas sobre nuestras infraestructuras. Más allá de la logística y la prevención, este escenario nos invita a una reflexión más profunda. El Sol no es una constante inmutable ni una entidad estática. Es dinámico, cambiante, en ocasiones sereno y otras, tempestuoso. Y nosotros, como habitantes de un planeta que depende de su energía, debemos aceptar esta naturaleza cambiante como parte esencial de nuestra existencia. Así nos recibe el cosmos al comenzar esta historia, con un Sol que se agita y despierta con una fuerza inesperada, y en medio de este despertar, un visitante interestelar se aproxima en dirección a su encuentro más cercano con nuestra estrella. Dos protagonistas muy distintos, pero que comparten el mismo escenario cósmico. Uno es nuestro guardián, la fuente de toda vida y energía que conocemos. El otro protagonista de esta historia es un forastero, un fragmento que proviene de un lugar lejano, cruzando de manera fugaz nuestro mundo. La coincidencia de que ambos, el Sol y este visitante interestelar, se encuentren en este mismo tiempo hace que septiembre y octubre de 2025 se sientan diferentes, más vivos, cargados de misterio y emoción. Porque no se trata solo de observar manchas solares o calcular con precisión trayectorias.
Es algo más profundo, es sentir el asombro de estar presentes en un momento en que el cielo parece hablarnos con una intensidad poco común. El Sol, con toda su potencia, nos recuerda continuamente su poder imponente, mientras que el cometa nos recuerda nuestra pequeñez frente al vasto universo. Juntos nos invitan a levantar la mirada y preguntarnos qué más misterios y secretos guarda el cosmos para nosotros. Hablar de un Sol más activo no es simplemente discutir sobre observaciones astronómicas o analizar gráficos llenos de números. La actividad solar tiene consecuencias reales y tangibles que impactan directamente la vida cotidiana aquí en la Tierra. Aunque pueda parecer un fenómeno distante, reservado únicamente para científicos y telescopios especializados, cada tormenta solar, cada explosión que ocurre en la superficie de nuestra estrella, puede sentirse con fuerza en nuestro propio entorno, a veces de formas que no imaginamos. Para entenderlo mejor, conviene seguir paso a paso qué ocurre cuando el Sol entra en un periodo de agitación, y qué implicaciones prácticas puede tener para nosotros. Primero, es importante comprender que el Sol no solo emite luz y calor, también genera un flujo constante de partículas cargadas al espacio, conocido como viento solar. Este viento sopla en todas direcciones, extendiéndose y bañando todo el sistema solar. Cuando la actividad solar es baja, este viento es más estable y menos intenso. Sin embargo, cuando el Sol se agita, estas corrientes aumentan su densidad, velocidad e imprevisibilidad. Cada eyección de masa coronal y cada llamarada solar añaden un pulso extra de partículas que viajan por el espacio a velocidades que pueden alcanzar cientos o incluso miles de kilómetros por segundo. En esta dinámica crucial entra en juego el campo magnético de la Tierra, nuestra barrera invisible y protectora, la magnetosfera. Esta magnetosfera desvía gran parte de esas partículas, evitando que lleguen directamente a nuestra superficie y, sin ella, la vida tal como la conocemos no sería posible. Pero esta barrera no es invulnerable. Cuando una tormenta solar alcanza una intensidad suficiente, puede comprimir la magnetosfera, abrir grietas temporales en su estructura, y permitir que parte de esa energía penetre más profundamente en nuestro entorno terrestre. Uno de los efectos más inmediatos y visibles de este fenómeno son las auroras, esos espectáculos de luz que pintan el cielo en vibrantes tonos verdes, rojos y violetas. Sin embargo, la belleza de estas luces es solo una parte de la historia. Uno de los efectos más conocidos y preocupantes es la interferencia en las comunicaciones. Las partículas cargadas pueden alterar las ondas de radio, especialmente en las frecuencias que se utilizan para la navegación aérea y marítima. En tormentas solares severas, las señales pueden desaparecer por minutos o incluso horas, lo que complica el trabajo de pilotos, controladores y operadores que dependen de estas comunicaciones para la seguridad. Las partículas de alta energía que el Sol lanza durante una tormenta solar pueden causar daños significativos. Pueden afectar circuitos electrónicos, alterar las órbitas de satélites o incluso inutilizar equipos completos. Vivimos en una época en la que dependemos profundamente de satélites para la comunicación, el Internet global, el monitoreo del clima y los sistemas de geolocalización. Por eso, estos riesgos no son menores ni lejanos, son una amenaza real y seria para nuestra infraestructura moderna. Además, la electricidad en la Tierra también está vulnerable. Cuando el viento solar interactúa con el campo magnético de nuestro planeta, se generan corrientes eléctricas inducidas en las redes de distribución eléctrica. Si estas corrientes se vuelven demasiado fuertes, pueden sobrecargar transformadores y equipos, causando fallos graves. Esto no es solo una preocupación teórica. En marzo de 1989, una tormenta solar provocó un apagón masivo en Quebec, Canadá, dejando a millones de personas sin electricidad durante varias horas, todo a causa de una explosión solar ocurrida días antes. Los astronautas y las misiones espaciales también enfrentan riesgos considerables. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas cuentan con cierta protección gracias al campo magnético terrestre, pero no es suficiente para protegerlos completamente durante tormentas solares fuertes. Cuando estas ocurren, deben refugiarse en áreas más seguras dentro de la estación para minimizar su exposición. Para misiones espaciales planeadas hacia lugares más allá de la órbita terrestre, como la Luna o Marte, el riesgo de radiación solar es aún mayor, y se requieren sistemas avanzados de blindaje para proteger a las tripulaciones. Una tormenta solar en el momento equivocado podría poner en peligro la vida de toda una tripulación. Más allá de lo técnico, estos fenómenos tienen un fuerte impacto cultural y humano. Cada vez que una tormenta solar produce auroras visibles en lugares donde son inusuales, miles de personas salen a admirar el cielo. En ciudades de Europa, América del Norte y Asia, los recientes aumentos en la actividad solar han permitido a muchas personas presenciar auroras por primera vez en sus vidas. Las redes sociales se llenan entonces de fotos y videos capturando ese asombro colectivo. Es un recordatorio de que, al fondo, seguimos siendo criaturas que buscan en el cielo señales o mensajes, aunque ahora lo hagamos con cámaras y no con mitos. La ciencia también aprovecha cada tormenta solar para aprender más. Satélites especializados como el Solar Dynamics Observatory, junto a misiones recientes como la Parker Solar Probe, recopilan datos preciosos cada vez que el Sol se agita.
Estos datos permiten estudiar los mecanismos internos del Sol y mejorar los modelos que predicen su comportamiento. No se trata solo de simple curiosidad. Entender el Sol es vital para proteger nuestra tecnología y, en última instancia, nuestra forma de vida. Sin embargo, un aspecto fascinante es la imprevisibilidad. A pesar de todo el conocimiento acumulado, las tormentas solares aún nos sorprenden. Podemos anticipar la llegada de un máximo solar, establecer tendencias generales, pero no siempre podemos predecir con exactitud la magnitud o el momento exacto de un evento particular. Vivir bajo la influencia del Sol es como vivir cerca de un volcán activo, sabemos que entrará en erupción, pero no podemos saber cuándo ni con qué fuerza. Este despertar actual del Sol nos recuerda esa realidad de vulnerabilidad y misterio. Pero, ¿qué significa todo esto en el contexto de nuestra historia compartida? Significa que mientras el Sol se vuelve inesperadamente más activo, un visitante interestelar avanza hacia su perihelio, el punto más cercano al Sol en su recorrido. Aunque no hay ningún vínculo comprobado entre estas dos cosas, la coincidencia resulta poderosa, casi poética. Mientras reflexionamos sobre los riesgos que una tormenta solar representa para nuestras ciudades y nuestras vidas, también nos llega la noticia del paso de un cometa que nunca volverá, un fragmento lejano que cruza fugazmente nuestro propio vecindario cósmico. En esta convergencia de eventos, el cielo se transforma en un escenario doble donde dos protagonistas muy distintos comparten atención. Por un lado, nuestra estrella, el Sol, se muestra inquieta, más viva, vibrante con una energía renovada. Por otro, un viajero interestelar, un fragmento de otro rincón del cosmos, atraviesa fugazmente nuestro sistema solar. Aunque esta conexión es principalmente narrativa, no por ello pierde significado, más bien, nos invita a elevar la mirada con una nueva reverencia. El Sol nos impacta con su poder palpable, mientras que Tres y Atlas nos recuerda la inmensidad del universo y nuestra propia pequeñez ante él. Uno nos toca con su fuerza incontrolable, el otro nos visita envuelto en misterio silencioso. Juntos conforman la historia de este tiempo único, irrepetible. Las consecuencias de un Sol activo no se limitan solo a efectos tecnológicos o a las auroras que iluminan la noche. También afectan nuestra manera de percibir el mundo que habitamos. Cada vez que el cielo se enciende con luces danzantes, cada vez que escuchamos hablar de un apagón provocado por una tormenta solar, se nos recuerda que dependemos de una estrella que, aunque parece constante, tiene momentos de furia y poderosos caprichos. A medida que aprendemos más sobre ella, también crece nuestra conciencia de la vulnerabilidad que compartimos y de nuestra capacidad para adaptarnos. Por eso, hablar de un Sol que muestra mayor actividad no es únicamente una cuestión de ciencia, es una reflexión sobre nosotros mismos, sobre cómo vivimos bajo el amparo de una fuerza tan esencial como impredecible, que nos da todo y a veces nos desafía. En este preciso instante, cuando la actividad solar inusualmente elevada coincide con la aproximación de un cometa proveniente de más allá de nuestros sistemas estelares, la historia adquiere un matiz especial. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, nos recordara que siempre hay fuerzas más grandes actuando simultáneamente y que nuestra misión es simplemente observar, comprender y maravillarnos ante ellas. El verdadero protagonista de esta historia no es ni una estrella ni un planeta, sino un viajero solitario, un fragmento cósmico que llega desde las fronteras más lejanas del cosmos, el cometa interestelar conocido como Tres y Atlas. Aunque su nombre puede sonar técnico y distante, detrás de esas siglas se encuentra una de las rarezas más fascinantes que la astronomía moderna ha tenido la fortuna de detectar y estudiar. Para entender la importancia de este visitante celestial, es útil recordar que, durante gran parte de la historia humana, los cometas fueron considerados presagios. Apariciones súbitas en el cielo nocturno, con sus impresionantes colas brillantes y trayectorias impredecibles, solían interpretarse como señales de guerras, pestes o grandes cambios en el destino de reinos y civilizaciones. Hoy sabemos que los cometas son cuerpos hechos de hielo, roca y polvo, vestigios que quedaron tras la formación de sistemas planetarios. Hasta hace poco, todos los cometas que conocíamos tenían un origen común, pues nacieron junto con nuestro Sol en la vasta nube de gas y polvo que dio forma a nuestro sistema solar. Esta visión cambió radicalmente en 2017 con la detección de Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado. Su aparición marcó un antes y después en la astronomía, abriendo una nueva ventana hacia el entendimiento de nuestro lugar en el universo, y la posibilidad de que fragmentos de otros sistemas estelares crucen ocasionalmente nuestro camino. El breve y enigmático paso de Oumuamua en 2017 abrió una puerta a una posibilidad fascinante, la de que fragmentos provenientes de otros sistemas estelares puedan cruzar nuestro propio vecindario cósmico. Apenas 2 años después, en 2019, apareció Borisov, otro visitante de origen interestelar, este con características más cercanas a las de un cometa convencional. Y ahora, en 2025, la historia nos regala un tercer capítulo, Tres y Atlas, que se convierte en el tercer objeto interestelar confirmado, y el segundo exhibiendo un comportamiento claramente cometario. 3 viajeros interestelares en menos de una década, luego de siglos de observaciones sin registrar ninguno, representan un cambio significativo que nos obliga a reconsiderar nuestras ideas sobre la frecuencia de estos visitantes cósmicos. ¿De dónde proviene Tres y Atlas?
Esa es una de las grandes preguntas que los científicos se hacen hoy. A diferencia de los cometas que conocemos, que siguen órbitas elípticas alrededor del Sol, 3I Atlas se desplaza en una órbita hiperbólica, lo que significa que su paso es de un solo sentido, un viaje de ida sin retorno. Este cometa llegó desde los vastos confines del espacio interestelar y, tras atravesar nuestro sistema solar, seguirá su trayecto hacia algún otro rincón lejano de la galaxia, sin que jamás regrese. Esa característica lo convierte en un objeto singular y único. Solo disponemos de esta ocasión para observarlo, estudiarlo y aprender de él. El descubrimiento de 3I Atlas se produjo en julio de 2025, gracias al sistema de telescopios automáticos denominado Atlas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, diseñado para detectar objetos próximos a la Tierra que podrían representar un riesgo de impacto. Fue en las montañas de Chile donde las cámaras de Atlas captaron un punto luminoso que no coincidía con ningún registro previo. El análisis de su movimiento y el cálculo de su órbita permitió a los astrónomos despejar dudas, no se trataba de un cometa cualquiera. Su trayectoria hiperbólica lo señalaba como un visitante de otro sistema estelar, un forastero entre las estrellas. De este modo, nació su nombre oficial, 3I Atlas. El número 3 indica que es el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua y Borisov, mientras que la sigla Atlas rinde homenaje al proyecto que lo detectó. Desde entonces, 3I Atlas se ha convertido en el centro de atención en múltiples observatorios, telescopios terrestres, plataformas espaciales y misiones que inicialmente tenían otros objetivos han reorientado sus miradas para estudiar este enigmático visitante. La razón de este interés es sencilla: estudiar un objeto interestelar es como recibir una cápsula del tiempo procedente de otro lugar de la galaxia. Cada dato que obtenemos sobre su composición, comportamiento e interacción con el Sol nos aporta pistas valiosas sobre los procesos que ocurren en sistemas planetarios diferentes al nuestro. En otras palabras, observar a 3I Atlas es una oportunidad para hacer una ciencia comparativa, ampliando nuestro entendimiento de cómo funcionan otros rincones del cosmos. Podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo se parecen y en qué difieren los cometas que provienen de distintos sistemas estelares dentro de nuestra galaxia. Una de las primeras sorpresas al observar a 3I Atlas fue su coma verdosa, ese halo gaseoso que lo distingue de muchos cometas conocidos. Ese color se debe fundamentalmente a la descomposición de moléculas de carbono diatómico al ser estimuladas por la luz solar. Aunque este fenómeno no es exclusivo de 3I Atlas, la intensidad del resplandor y el momento en que apareció fueron realmente llamativos. Posteriormente, surgieron otros hallazgos sorprendentes. La proporción de dióxido de carbono en su coma resulta ser mucho mayor que la de agua, una característica que lo diferencia radicalmente de los cometas comunes en nuestro sistema. Además, se detectaron moléculas poco frecuentes, como el oxo-carbonilo de sulfuro, abriendo así nuevas preguntas acerca de las condiciones químicas del sistema estelar donde se formó este visitante. Un aspecto particularmente llamativo de 3I Atlas es su actividad en regiones del espacio mucho más lejanas al Sol de lo habitual. Los cometas típicos suelen mostrar signos de sublimación, el proceso en que los hielos se transforman directamente en gas, cuando se aproximan lo suficiente al Sol, generalmente dentro de un rango de unas 3 unidades astronómicas. Sin embargo, 3I Atlas comenzó a manifestar esta actividad a distancias superiores, lo que sugiere que su composición incluye hielos más volátiles o una estructura interna que favorece un comportamiento distinto al de los cometas comunes. El hecho de haber detectado moléculas de agua y radicales O a más de 3 unidades astronómicas fue una sorpresa que aún se encuentra bajo profundo análisis. Respecto a su rotación, los cálculos indican que gira cada aproximadamente 16 horas, un ritmo estable muy diferente al de otros cometas que presentan giros caóticos o cambios abruptos en su periodo rotacional. Aunque este dato pueda parecer técnico, nos ofrece valiosas pistas sobre su estructura interna, su cohesión física y la historia de posibles colisiones sufridas en su sistema de origen. Todo esto convierte a 3I Atlas en una verdadera joya para la investigación astronómica. Rara vez se presenta la oportunidad de estudiar un fragmento tan puro y fresco, prácticamente libre de contaminación tras miles de órbitas alrededor de una estrella. En cierto modo, 3I Atlas llega a nuestro vecindario cósmico como una piedra caída desde otro mundo, brindándonos la ocasión de examinarlo antes de que continúe su eterno viaje por el espacio. Desde un punto de vista más narrativo, la llegada de un visitante interestelar justo cuando nuestro Sol experimenta un despertar energético inusual es irresistible. Este escenario plantea preguntas fascinantes. ¿Es una simple coincidencia? ¿Qué significa para nosotros que, en menos de una década, hayamos sido testigos de la llegada de 3 objetos interestelares? ¿Es posible que la galaxia esté más llena de estos viajeros cósmicos de lo que alguna vez imaginamos? Desde la perspectiva científica, la respuesta más plausible es que estos fragmentos siempre han estado allí, cruzando silenciosamente el vasto espacio entre sistemas estelares. El problema no era su ausencia, sino la limitada capacidad de nuestros telescopios y herramientas para detectarlos.
Solo en tiempos recientes, gracias a la mejora constante de la tecnología, y al desarrollo de proyectos específicos como Atlas o Pan-STARRS, hemos aumentado considerablemente nuestra habilidad para descubrir estos visitantes que antes pasaban inadvertidos. Aún así, la emoción de vivir en un momento histórico no se desvanece. Cada nuevo objeto interestelar detectado nos recuerda que no estamos solos ni aislados en la inmensidad de la galaxia. Compartimos esta vasta comunidad cósmica con fragmentos y pedazos de mundos lejanos que, de vez en cuando, cruzan nuestro camino y nos preguntan silenciosamente qué hay más allá. 3 y Atlas no permanecerá visible para siempre. Su momento más destacado de acercamiento ocurrirá en los próximos meses, tras lo cual continuará su camino alejándose, sin que regrese jamás. Se trata de una visita efímera, una oportunidad única, y por eso cada observación que hacemos es valiosa. Cada dato registrado, cada espectro analizado, cada imagen capturada forma parte de un archivo irrepetible que puede que no tengamos la oportunidad de reproducir. En esta etapa de la historia, ya tenemos a nuestros dos protagonistas en escena, el Sol, inquieto y más activo de lo esperado, y 3 y Atlas, el viajero interestelar que se aproxima a su encuentro más cercano con nuestra estrella. A partir de aquí, la trama se vuelve aún más fascinante, pues no solo exploraremos sus características individuales, sino que también reflexionaremos sobre la coincidencia de tenerlos juntos en este preciso momento. Esta situación abre la puerta a numerosas hipótesis, comparaciones y reflexiones que trascienden la ciencia pura para convertirse en un relato cargado de misterio y maravilla. Conocemos a 3 y Atlas como ese visitante interestelar, el protagonista singular en esta historia cósmica, y ahora es momento de seguir su recorrido. Cada cometa tiene una trayectoria única, pero la de 3 y Atlas se distingue claramente de la de los cometas que solemos estudiar aquí. La razón es sencilla, no nació en nuestro sistema solar. Su origen está en otro sistema estelar, y esto se refleja en la manera en que se desplaza. Su órbita no es una elipse, esa forma cerrada que sujeta a los cometas a un regreso constante, sino una curva abierta hiperbólica que confirma su condición de forastero en nuestro vecindario cósmico. Cuando los astrónomos calculan trayectorias, usan la información recogida en múltiples observaciones y mediciones. En el caso de 3 y Atlas, desde las primeras capturas fue evidente que su velocidad era demasiado alta para pertenecer al conjunto de cometas que nacen en la llamada nube de Oort, ese vasto reservorio lejano de nuestro propio sistema. Mientras que un cometa local puede desplazarse a decenas de kilómetros por segundo, 3 y Atlas viaja a casi 60 kilómetros por segundo, una velocidad imposible de frenar con la gravedad del Sol. Dicho de otro modo, ha entrado en nuestro sistema, lo estamos observando pasar, y luego seguirá su curso alejándose para nunca regresar. El punto de mayor proximidad al Sol, conocido como perihelio, ocurrirá a finales de octubre de 2025. Será entonces cuando su trayectoria lo coloque a una distancia aproximada de 1.4 unidades astronómicas. Para quienes no están familiarizados con esta medida, una unidad astronómica equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Esto significa que el cometa no pasará entre la Tierra y el Sol, ni tampoco se acercará de forma peligrosa a nuestro planeta. Su perihelio estará más allá de la órbita terrestre, en las cercanías de la región que ocupa Marte. Este dato es importante para despejar temores y rumores que suelen surgir cada vez que un cometa se acerca. Muchas veces se habla de choques inminentes o amenazas directas a la Tierra. Con 3 y Atlas, esta preocupación no tiene fundamento, su camino es claro y está calculado con precisión. No chocará con la Tierra ni con ningún otro planeta. Lo que nos ofrece es, en cambio, un espectáculo astronómico y una oportunidad excepcional para la investigación científica. A medida que el cometa se acerque a este punto crítico, se prevé que su actividad aumente. Al recibir más radiación solar, los cometas comienzan a liberar gases y polvo con mayor intensidad, formando las colas y comas que los hacen visibles y tan fascinantes para nosotros. 3 y Atlas ya ha demostrado comportamientos poco comunes a grandes distancias del Sol, por lo que es razonable esperar que, al acercarse a nuestra estrella, aún nos sorprenda más. Podríamos presenciar un aumento notable en su brillo, colas más extensas, o incluso explosiones de actividad que desafíen los modelos habituales que los científicos usan para predecir el comportamiento de los cometas. Los telescopios de todo el mundo estarán atentos, listos para captar cada detalle y cada cambio en esta novedad celestial. Otra particularidad fascinante de su trayectoria es el ángulo con el que entra en nuestro sistema solar. A diferencia de muchos cometas locales que se desplazan en planos bastante alineados con el de los planetas, 3 y Atlas cruza desde una inclinación notable, como si descendiera desde lo alto de un escenario cósmico, atravesando nuestro vecindario planetario de manera oblicua y poco común. Esta inclinación peculiar hace que las observaciones sean más desafiantes, pero también abre puertas a perspectivas únicas. Los astrónomos podrán estudiar el cometa desde ángulos poco habituales, lo que facilita la exploración de su estructura tridimensional, y el análisis detallado de sus colas de gas y polvo. La trayectoria de 3 y Atlas nos invita además a reflexionar sobre la inmensidad del universo, y la magnitud de los viajes que realizan estos viajeros espaciales.
Para llegar hasta aquí, 3 y Atlas ha recorrido distancias que desafían la imaginación humana. No conocemos con exactitud la estrella de la que partió, pero sabemos que su viaje ha durado millones de años. Tal vez fue expulsado de un sistema en formación, impulsado por la gravedad de gigantescos planetas, o quizás nació en un disco protoplanetario que ya no existe, orbitando una estrella que se ha transformado a lo largo del tiempo. Sea como sea, lo que ahora contemplamos es el fruto de un exilio cósmico, un fragmento de otro mundo que, tras un trayecto inimaginable, pasa fugazmente ante nuestros ojos. Mientras tanto, en la Tierra, los científicos afinan sus instrumentos para capturar cada instante. El paso de 3 y Atlas coincide, además, con una era en la que disponemos de la mayor capacidad tecnológica que la historia de la astronomía ha conocido. Hoy contamos con telescopios espaciales como el James Webb, capaces de analizar con detalle la composición química de su coma. Tenemos también observatorios en Tierra que vigilan su brillo, sus colas y sus cambios. Incluso sondas en órbita solar, como la Parker Solar Probe, podrían ofrecer información indirecta acerca de cómo este visitante se relaciona con el viento solar. Todo esto convierte el viaje de 3 y Atlas hacia el perihelio no solo en un espectáculo visual, sino en un verdadero laboratorio natural abierto ante nosotros. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué veremos cuando alcance su máxima cercanía al Sol? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Los cometas son notoriamente impredecibles. Algunos se vuelven tan brillantes que pueden verse a simple vista desde la Tierra, mientras que otros se fragmentan o se desintegran antes de ofrecer un gran espectáculo. Algunos cometas buscan su fulgor deslumbrante y se muestran con brillo intenso, visibles incluso a simple vista, mientras que otros se fragmentan y se desintegran antes de llegar a ofrecer un gran espectáculo. La historia reciente de la astronomía está llena de ejemplos que ilustran ambos extremos. En el caso de 3 y Atlas, lo que sí sabemos con certeza es que su comportamiento será diferente al de los cometas locales, su origen distante, su composición única y su estructura particular lo distinguen de manera clara. La coincidencia temporal con la actividad solar inusualmente intensa añade una profundidad especial a esta historia. Cuando el cometa alcance su perihelio, el punto más cercano al Sol, nuestra estrella también estará en plena fase de mayor agitación. Esto significa que las posibles interacciones entre ambos fenómenos podrían ser aún más impresionantes. Un Sol activo libera mayores cantidades de radiación, un viento solar más denso y partículas de alta energía, mientras que un cometa en pleno perihelio es especialmente sensible a estas fuerzas. Así, el encuentro simultáneo de estos dos fenómenos no solo se queda en una coincidencia narrativa, sino que además puede convertirse en una fuente invaluable de datos científicos. Imagínalo como un escenario cósmico: por un lado, el Sol lanzando llamaradas, extendiendo su influencia con tormentas solares intensas; por otro, un cometa interestelar atravesando ese espacio cargado, con sus colas desplegadas, irradiando un resplandor que refleja su naturaleza singular y extraña. Ambos se cruzan en tiempo y espacio, actores que rara vez comparten escena, y nosotros, simples espectadores, tenemos la fortuna de ser testigos de este evento único. El viaje de 3 y Atlas hacia el Sol, aunque breve desde la perspectiva astronómica, está cargado de un significado profundo. Nos recuerda que no vivimos en un universo estático, sino en uno dinámico y lleno de sorpresas, donde encuentros aparentemente improbables ocurren con mayor frecuencia de lo que muchas veces imaginamos. No obstante, 3 y Atlas no permanecerá aquí ni orbitará alrededor de nuestra estrella. Su visita es pasajera y efímera, una única oportunidad que debemos aprovechar al máximo. Una vez que cruce su perihelio y se aleje, desaparecerá en la vastedad del espacio, rumbo a destinos que probablemente nunca llegaremos a conocer. En resumen, el camino que sigue 3 y Atlas hacia el Sol constituye el capítulo central de esta historia fascinante. Es un cometa interestelar que se aproxima a su perihelio justo cuando nuestra estrella exhibe señales claras de mayor actividad. Este encuentro no representa una amenaza ni una catástrofe, sino un evento cósmico cargado de ciencia y misterio a partes iguales. En los próximos momentos exploraremos qué significa esta coincidencia, qué anomalías hacen a este visitante diferente a cualquier otro, y qué reflexiones nos despierta la posibilidad de presenciar un cruce tan singular en el tiempo. A veces, el universo parece tener un extraño y maravilloso sentido de la sincronía. Dos fenómenos completamente independientes, cada uno con sus causas y explicaciones particulares, se manifiestan simultáneamente en el mismo espacio. Como si, de algún modo, se hubieran puesto de acuerdo para compartir escenario. Esa es la sensación que nos invade al contemplar el estado actual del cielo: un Sol que se agita con una fuerza superior a la prevista, y un cometa interestelar que cruza nuestro sistema solar por primera y única vez. Por separado, tanto el despertar del Sol como la llegada de 3 y Atlas son acontecimientos notables por derecho propio. Sin embargo, juntos forman una coincidencia que despierta nuestra imaginación y nos invita a reflexionar profundamente. Desde el punto de vista científico, sabemos que no existe una relación directa entre la actividad solar y el paso del cometa. El comportamiento del Sol está regido por ciclos de 11 años que controlan su campo magnético, mientras que la trayectoria de este visitante interestelar fue trazada millones de años atrás, mucho antes de que la humanidad existiera.
No hay una conexión causal entre ambos fenómenos, pero si nos alejamos del rigor técnico, y observamos la historia desde un ángulo más humano, esa coincidencia adquiere un matiz especial. Imagina la escena: después de años de relativa calma, nuestra estrella comienza a mostrar un rostro más feroz. Las manchas solares se multiplican, las llamaradas viajan millones de kilómetros a través del espacio, y en latitudes poco comunes se despliegan auroras sorprendentes. Y justo cuando esto ocurre, proveniente de los confines de la galaxia, llega un visitante extraño, un cometa que nunca volverá, un fragmento de otro mundo cruzando fugazmente nuestro vecindario cósmico. ¿Es mera casualidad? Sí, y aunque fascinante, también refleja una larga tradición humana de buscar significado en las coincidencias celestes. Nuestros antepasados interpretaron cada eclipse, cada alineación planetaria, cada aparición repentina de un cometa como señales con profundo sentido. Hoy hemos avanzado en la explicación científica de estos fenómenos, pero el asombro y la maravilla permanecen intactos. Porque no se trata solo de datos y números, sino de la emoción y el sentido que nos suscita ser testigos de encuentros tan improbables y extraordinarios. En este caso particular, la coincidencia tiene un valor doblemente significativo porque cada uno de estos fenómenos nos remite a aspectos distintos de nuestra relación con el cosmos. El Sol, en medio de su despertar, nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia. Dependemos en todo momento de su luz y calor, pero también estamos expuestos a las tormentas que puede desencadenar. Cada incremento en su actividad nos alerta de que la vida moderna, sostenida por satélites y redes eléctricas, está íntimamente vinculada al comportamiento de nuestra estrella. Mientras tanto, TRES y Atlas, con su paso fugaz, nos recuerda lo pequeños que somos. Somos apenas un punto en la ruta de un viajero que seguirá su camino sin mirar atrás. La combinación de estos dos fenómenos convierte a septiembre y octubre de 2025 en meses únicos e irrepetibles. Es como si el telón del cielo se abriera para mostrarnos un acto especial, una obra en la que un actor familiar y otro completamente nuevo comparten el escenario. El Sol, que siempre ha estado presente, ahora revela un lado más intenso y enérgico. Al mismo tiempo, el cometa TRES y Atlas, un visitante que nunca antes habíamos visto y que nunca volverá, cruza nuestro sistema con una fugacidad única. Esta coincidencia no tiene una explicación científica directa, pero sí posee una fuerza narrativa irresistible. Existe algo muy humano en nuestro impulso de conectar los puntos, en nuestra necesidad de encontrar sentidos y relaciones, incluso cuando sabemos que quizá no exista ninguna. No podemos evitar preguntarnos, ¿y si sí hubiera una conexión? ¿Y si la llegada de este objeto interestelar coincidiera con el despertar solar por razones aún desconocidas, por fuerzas cósmicas que la ciencia aún no logra comprender? ¿Y si lo que hoy interpretamos como una mera casualidad fuera en realidad la manifestación de un patrón mayor, aún oculto a nuestra percepción? La ciencia responderá que no, que son procesos independientes con causas bien distintas. Pero esa chispa de imaginación que nos define como humanos siempre nos llevará a explorar esas preguntas, a abrir puertas hacia lo desconocido con la esperanza de descubrir nuevas verdades. Esta coincidencia también nos recuerda la inmensa vastedad de la galaxia. El Sol, con sus tormentas y ciclos, es un fenómeno local, un astro ubicado a 150 millones de kilómetros de nosotros, el centro de nuestro pequeño y delicado sistema. Por otro lado, TRES y Atlas representa lo externo, lo lejano, lo desconocido. Al coincidir, estos dos fenómenos nos invitan a mirar en dos direcciones, hacia adentro, hacia aquello que afecta nuestra vida inmediata, y hacia afuera, hacia la inmensidad insondable de la Vía Láctea y más allá. Imagina cómo será contarlo dentro de siglos. Los registros indicarán que en el año 2025, justo cuando el Sol mostraba una actividad extraordinaria, un cometa interestelar cruzó nuestro sistema solar. Para muchos, será apenas una nota al pie en la historia de la astronomía, pero para nosotros que vivimos este momento, es una experiencia viva, palpable. Nos recuerda que el cielo no está quieto, que no es un lienzo estático, sino un escenario vibrante donde múltiples historias y fenómenos ocurren simultáneamente. Que dos sucesos, uno cercano y otro lejano, coincidan en el mismo calendario nos brinda una sensación profunda de conexión. Aunque sepamos que todo puede ser casualidad, es como escuchar dos melodías diferentes que, por un instante, se combinan en una armonía especial. En esta línea, la coincidencia se convierte en un recurso narrativo fascinante. Los científicos pueden separar ambos fenómenos en sus análisis y modelos, pero quienes contamos historias del universo sabemos que el verdadero valor está en unirlos, en presentarlos como parte de un relato único. Porque la ciencia explica, pero la narrativa conecta. En este espacio, esa conexión es justamente lo que buscamos, transformar los datos en experiencias, la información en compañía. Por eso, septiembre y octubre de 2025 no son simplemente meses en un calendario, son capítulos dentro de una historia mucho más amplia, una historia en la que el Sol despierta y un cometa interestelar lo acompaña. Puede que, dentro de unos meses, todo vuelva a la normalidad. Pero mientras tanto, podemos detenernos un momento, mirar hacia arriba y sentir que formamos parte de algo especial.
El Sol continuará recorriendo su ciclo natural, como lo ha hecho durante miles de millones de años, y el cometa 3I Atlas se perderá nuevamente en la vasta extensión del espacio, mientras nosotros volvemos a nuestras vidas cotidianas. Pero durante este efímero lapso, podemos detenernos, levantar la mirada hacia el cielo, y sentir la profunda sensación de estar presenciando algo realmente único. Esa es la esencia misma de la coincidencia cósmica, no altera el rumbo del universo ni cambia las leyes fundamentales de la física, pero sí transforma nuestra percepción, nos invita a la reflexión y nos conecta con el misterio. Y, al final, eso es lo que verdaderamente importa. Porque la ciencia no se limita solo a explicar, también tiene el poder de inspirar. Y pocas cosas son tan inspiradoras como la idea de que, aunque sin relación directa, dos fenómenos tan distintos hayan coincidido en nuestra mirada. Una de las razones por las que 3I Atlas ha despertado tanto interés en la comunidad científica es que, desde sus primeras observaciones, ha mostrado características químicas que lo distinguen claramente de cualquier cometa del sistema solar. Mientras que los cometas que conocemos suelen estar dominados por agua congelada, con proporciones variables de otros compuestos como dióxido de carbono o monóxido de carbono que dependen de su historia y lugar de origen, en este visitante interestelar las reglas parecen ser otras. Cuando los telescopios comenzaron a estudiar con detalle la coma, esa nube de gas y polvo que envuelve el núcleo de un cometa cuando se activa al acercarse al Sol, los resultados fueron sorprendentes. A diferencia de la mayoría de los cometas locales, cuya coma está dominada por agua, la coma de 3I Atlas estaba saturada de dióxido de carbono. No era un componente secundario o menor, sino el elemento predominante. Esta simple diferencia ya convierte a 3I Atlas en un objeto raro, pues sugiere que se formó en condiciones muy distintas de las que dieron origen a los cometas que conocemos. Para ponerlo en perspectiva, en los cometas del sistema solar, la relación típica entre dióxido de carbono y agua suele ser menor a 1, es decir, siempre contienen más agua que dióxido de carbono. En 3I Atlas, en cambio, esa proporción está invertida, con aproximadamente 8 partes de dióxido de carbono por cada una de agua. Es como descubrir un río en medio del desierto que, en lugar de agua, lleva otro líquido completamente distinto. Este hallazgo obliga a replantear muchas ideas sobre los materiales disponibles, y los procesos de formación en otros sistemas planetarios. El telescopio espacial James Webb, con su sensibilidad infrarroja excepcional, jugó un papel clave en este descubrimiento. Sus instrumentos no solo detectaron dióxido de carbono, sino también monóxido de carbono, trazas de agua, hielo y moléculas más complejas como el ox, o carbonilo de sulfuro, compuesto formado por carbono y azufre. La presencia de estas sustancias en un cometa interestelar sugiere que los procesos químicos que modelan la formación de mundos son mucho más diversos y variados de lo que habíamos imaginado hasta ahora. Dondequiera que haya nacido 3I Atlas, las condiciones fueron claramente distintas, con una abundancia de materiales que en nuestro sistema solar son mucho menos comunes. Pero las sorpresas no terminan ahí. Otra anomalía que ha llamado la atención es la detección de actividad cometaria a distancias mucho mayores de lo que es habitual para los cometas locales. Normalmente, estos cuerpos permanecen inactivos cuando están lejos del Sol porque el calor no alcanza para sublimar sus hielos. Sin embargo, 3I Atlas ha mostrado signos de actividad incluso más allá de las 3 unidades astronómicas del Sol. Esto indica que ciertos compuestos en su interior son tan volátiles que se liberan incluso en regiones donde el agua permanece congelada. En otras palabras, este cometa no necesita acercarse demasiado a la estrella para comenzar a manifestar signos de vida y actividad. Este detalle, aunque técnico, es de gran importancia. Revela que el cometa no es solo químicamente diferente, sino también dinámicamente singular. Se comporta casi como si estuviera diseñado para brillar antes de tiempo, activándose a distancias mayores que lo habitual. Esto es una pista sobre el lugar probable de su formación, tal vez en una región particular del disco protoplanetario de su estrella de origen, donde abundaban sustancias extremadamente volátiles. Además, está el tema de su color característico. La coma de 3I Atlas brilla con un tono verdoso, que resulta de la descomposición del carbono diatómico cuando es iluminado por la luz solar. Aunque no es la primera vez que se observa esta característica en un cometa, en este caso destaca por su intensidad y, sobre todo, por el momento en que apareció. En lugar de surgir cuando el cometa está muy cerca del Sol, este color verdoso se hizo visible en las fases iniciales de su aproximación. Esto sugiere que hay una presencia mayor de carbono diatómico que en los cometas locales, otra señal que apunta a un ambiente químico diferente al nuestro. Los investigadores también han hallado que el polvo que forma parte de la coma presenta propiedades inusuales, evidenciadas al analizar la polarización de la luz que refleja. Específicamente, 3I Atlas muestra un patrón de polarización negativa más profundo y estrecho de lo común. Esto implica que las partículas de polvo en su coma tienen una estructura o composición diferente, posiblemente una mezcla de granos más porosos o materiales con características ópticas que no se encuentran habitualmente en los cometas del sistema solar. En definitiva, no solo su gas es extraño, sino que también su polvo parece tener un origen distinto.
Estas anomalías no son simples curiosidades, sino pistas directas que nos hablan de la inmensa diversidad de sistemas planetarios en nuestra galaxia. Por mucho tiempo, hemos asumido que lo que conocemos de nuestro propio sistema solar era representativo de lo que ocurre en todos los demás. Pero la llegada de objetos interestelares como TRES y Atlas nos muestra que esa visión era limitada y parcial. Allá afuera, en torno a otros soles, los mundos se forman con mezclas químicas distintas, con proporciones inesperadas de agua, carbono y azufre. Y, de vez en cuando, fragmentos de esos mundos cruzan nuestro camino para recordárnoslo, ampliando nuestra comprensión del cosmos. Lo fascinante de la composición química de TRES y Atlas es que no existe un consenso claro entre los científicos sobre lo que realmente significa. Algunos expertos sugieren que este cometa pudo haberse originado en una región muy alejada de su sistema estelar de procedencia, un lugar donde los hielos más volátiles eran abundantes y se acumulaban en grandes cantidades, motivando su comportamiento peculiar que hoy observamos. Por otro lado, hay quienes plantean que TRES y Atlas tal vez fue expulsado de un entorno estelar distinto al nuestro, donde las características de la estrella anfitriona, distintas a las de nuestro Sol, habrían influido en la química disponible dentro de su disco protoplanetario. Sea cual sea la explicación correcta, el hecho innegable es que este cometa actúa como un auténtico mensajero interestelar, portando una firma química única que no coincide con la que conocemos en nuestro propio sistema solar. Esta realidad nos invita a imaginar su significado en un sentido mucho más amplio y profundo. Cada vez que observamos un cometa interestelar, lo que realmente vemos es un fragmento de un sistema desconocido, una pieza que fue expulsada hace millones de años y que ahora, casi por casualidad, cruza nuestro vecindario cósmico. Cada molécula que logramos detectar en su coma aporta información valiosa sobre la diversidad química y física de la galaxia, confirmando que los mundos no se forman todos siguiendo el mismo patrón ni con la misma mezcla de materiales. Aunque aún no disponemos de un mapa completo, estos visitantes interestelares nos permiten comenzar a dibujar las primeras líneas de un mural mucho más vasto y complejo que refleja la pluralidad de procesos que moldean los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. En pocas palabras, TRES y Atlas no es solo extraño por venir de un entorno externo a nuestro sistema solar, también lo es por su química, por su forma de actuar y por cómo se activa ante la influencia del Sol cercano. Este cometa es un recordatorio poderoso de que, incluso en la ciencia más rigurosa, siempre hay espacio para la sorpresa y la maravilla. Cada anomalía que detectamos es una invitación a ampliar nuestra visión del universo y de las fuerzas que lo gobiernan. Una de las observaciones que más ha sorprendido a los astrónomos en los estudios iniciales de TRES y Atlas es la presencia activa de agua en lugares donde normalmente no se esperaría encontrarla en estado gaseoso o sublimado, un fenómeno que añade mayor misterio a este objeto único. Cuando pensamos en los cometas, generalmente los imaginamos como bolas de hielo que, al acercarse al Sol, comienzan a sublimarse, es decir, el agua pasa del estado sólido al gaseoso, formando esa característica coma brillante que los hace visibles y llamativos. Esta visión, sin embargo, solo es válida hasta cierto punto. En la mayoría de los cometas que conocemos, esta actividad se inicia cuando cruzan un umbral específico de distancia, aproximadamente a 3 unidades astronómicas del Sol. Más allá de esa frontera, el calor solar no es suficiente para que el agua se sublime de manera significativa. Lo notable con TRES y Atlas es que comenzó a mostrar señales claras de actividad relacionada con el agua, y moléculas derivadas mucho antes de alcanzar esa distancia. A más de 3.5 unidades astronómicas, aun cuando el Sol apenas calienta esa región remota, los instrumentos ya detectaban emisiones características de O, un producto directo de la descomposición del agua bajo la luz ultravioleta. Era como si el cometa estuviera liberando agua antes de lo esperado, como si no respetara las reglas habituales que conocemos sobre el comportamiento cometario. Esta detección se logró gracias a observaciones en el rango ultravioleta, especialmente con el telescopio espacial Swift. Sus sensores registraron la huella espectral del O en la zona que rodea al cometa, confirmando que, efectivamente, estaba sublimando agua y liberándola al espacio. La producción estimada alcanzaba decenas de kilogramos por segundo, una cantidad sorprendentemente alta para esa distancia al Sol. Es un fenómeno parecido a ver un glaciar que se evapora inexplicablemente en pleno invierno, algo que va en contra de nuestras expectativas. ¿Cómo puede ocurrir esto? Una posible explicación es que TRES y Atlas contiene granos de hielo más grandes y porosos que lo normal. En lugar de liberar agua solo en la superficie al calor solar, el interior podría estar expulsando fragmentos helados que se subliman lentamente, incluso lejos del Sol. Esto generaría una actividad más difusa y extendida, como si el cometa respirara anticipadamente. Otra hipótesis señala que podrían existir compuestos que se subliman primero, y al hacerlo arrastran consigo moléculas de agua, activando el proceso antes de lo habitual. Cualquiera que sea la causa, lo crucial es reconocer que este comportamiento es poco común. Los cometas del sistema solar local suelen permanecer inactivos hasta acercarse más al Sol. Ver a un objeto interestelar como TRES y Atlas liberar agua de esta manera nos recuerda que proviene de un entorno diferente, con materiales y condiciones iniciales distintas.
Nos indica que no todos los cometas siguen el mismo guión, algunos tienen sus propias reglas. Además, la presencia de agua activa a tanta distancia del Sol abre preguntas fascinantes sobre la historia y el origen de este cometa. En nuestro sistema solar, se cree que los cometas tuvieron un papel importante en aportar agua a la Tierra primitiva, un dato que conecta profundamente este fenómeno con la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. La presencia de fragmentos como TRES y Atlas, que recorren la galaxia llevando consigo abundante agua en su interior, sugiere que este recurso esencial podría estar distribuido de manera común en muchos sistemas estelares diferentes. Esto cambia nuestra perspectiva, quizás no se trate de una excepción, sino de una norma en el cosmos. Si el agua es corriente en los cometas interestelares, entonces la posibilidad de que existan mundos similares al nuestro alrededor de otras estrellas se vuelve considerablemente mayor. Un punto adicional que resulta fascinante es que la detección de agua en estos cometas a tales distancias también ayuda a los astrónomos a inferir aspectos importantes sobre su núcleo, como su tamaño y estructura. Cuando un cometa muestra signos de actividad tan anticipados, es probable que su núcleo no sea compacto ni uniforme, en cambio, posee una estructura porosa que permite que el gas escape desde capas internas incluso cuando están alejados del Sol. Por eso TRES y Atlas es un laboratorio natural excepcional para estudiar cómo se forman y evolucionan los cuerpos helados en entornos muy diversos. Estas observaciones han generado intenso debate científico. Algunos investigadores defienden que estamos ante un caso extremo, aunque plausible, de un cometa con mucha más cantidad de hielo volátil que los que conocemos. Otros sugieren que esta diversidad es indicativa de que los sistemas planetarios producen una amplia gama de cometas, mucho más variada de lo que habíamos imaginado hasta ahora. Considerando que en los últimos años hemos identificado 3 objetos interestelares, y que al menos 2 de ellos exhiben comportamientos muy diferentes, surge la pregunta, ¿qué revela esto sobre la gran diversidad de materiales que existen en la galaxia? Si lo miramos desde una perspectiva más simbólica, la idea de que haya agua en lugares donde no se esperaba es poderosa. El agua no es solo un compuesto químico más, es el símbolo universal de la vida. Cada vez que la detectamos fuera de la Tierra, nos acercamos un poco más a resolver la fascinante incógnita de si estamos solos en el universo. En el caso de TRES y Atlas, no hablamos de vastos océanos ni ríos, sino de moléculas que se escapan de un cuerpo helado que viaja a una formidable velocidad de casi 60 km por segundo. Aún así, este fenómeno conecta directamente con la posibilidad de que el agua sea un componente frecuente en la galaxia, y no un privilegio exclusivo de nuestro planeta. Además, hay un contraste casi poético en esta historia. Mientras el Sol, nuestro astro familiar y cercano, se agita con tormentas que ponen en riesgo nuestras redes eléctricas y satélites, un visitante lejano libera agua mucho antes de lo esperado, como recordándonos que el universo es a la vez peligroso y generoso. Por un lado, una estrella que muestra su poder, por otro, un cometa que nos ofrece señales claras de agua, coincidiendo en un mismo espacio y tiempo. 2 facetas de una misma moneda cósmica. Este descubrimiento resalta también lo crucial que es continuar observando a TRES y Atlas mientras completa su lento viaje por el sistema solar. Si ya muestra agua activa a gran distancia, ¿qué nos deparará cuando se acerque aún más durante su perihelio? Es imposible predecirlo con certeza. Podría fragmentarse bajo la presión, o sorprendernos con comportamientos inesperados. Esa incertidumbre forma parte del misterio y la belleza de observar el cosmos. En definitiva, que TRES y Atlas libere agua tan alejado del Sol es una invitación a mantener la mente abierta, a no dar nada por sentado, y a seguir explorando siempre más allá de lo que creemos conocer. ¿Quién será el próximo visitante interestelar? ¿Qué secretos y enigmas traerá consigo desde las profundidades del cosmos? Tal vez llegue un objeto aún más extraño y sorprendente, quizás uno que se acerque más a nosotros, o incluso uno tan brillante que millones de personas puedan contemplarlo a simple vista. Lo único que podemos afirmar con certeza es que habrá más encuentros, y que cada uno de ellos será una nueva oportunidad para mirar al cielo con asombro renovado y la mente abierta. Mientras tanto, queda una reflexión profunda y abierta, no basada en números ni en modelos orbitales complejos, sino en nuestra propia relación con el universo. Porque, en última instancia, hablar de cometas y soles es hablar de nosotros mismos, de nuestra capacidad de maravillarnos, de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, y de una curiosidad insaciable que nos impulsa a explorar y conocer. El cosmos no necesita que lo observemos, pero nosotros sí necesitamos levantar la mirada para recordar quiénes somos realmente. Septiembre de 2025 pasará a la historia como un mes irrepetible, un recordatorio vivo de que el universo está en constante movimiento, que siempre guarda sorpresas para quienes se aventuran a mirar hacia el firmamento. Y quizás ese sea el mayor regalo de este tiempo, la certeza de que, por más que avancemos y descubramos, seguimos siendo espectadores humildes de una obra colosal e interminable. Así, cuando el cometa se pierda nuevamente en la oscuridad profunda del espacio, y el Sol regrese a sus ritmos habituales, quedará en nosotros una lección invaluable. Una lección de que lo efímero puede ser eterno en nuestra memoria, que lo distante puede tener un impacto cercano, y que mientras exista alguien dispuesto a mirar hacia arriba, el cielo seguirá siendo un espejo donde se reflejan tanto nuestra grandeza como nuestra pequeñez.
Porque al final, lo que verdaderamente importa no es solo lo que vimos, sino lo que sentimos. Y durante este mes, al contemplar un sol agitado y un cometa con su brillo verdoso, sentimos que el universo aún tiene mucho más por contarnos, mucho más para inspirarnos y guiarnos en nuestra maravillosa aventura de ser humanos.